Hoy me acompañan en dos exploraciones urbanas. En la primera me adentro en una casa abandonada sin herederos y en la segunda exploro una casa en lo más profundo del bosque. Empezamos. Buenos días chicos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? Venga, otra vez yo aquí en medio del bosque. Vengo a visitar una casa que en su momento ya yo visité, pero hoy que pasé por aquí, digo, bueno, ya que me queda de paso, voy a ver, como hace tiempo que la visité, para ver cómo está hoy en día, a ver si sigue igual, si todavía se puede visitar. Entonces digo, bueno, ya que estoy aquí, la visita aparte que es un sitio que me encantó, a muchos de ustedes les encantó también porque les pareció un sitio idílico. Y miren, aquí está. Miren esta bajada maravillosa que va hasta la casa. La casita está aquí al fondo y este todo el camino que lleva. A mí me encantó esta casa porque encima se ve que está, lo que tiene, no está estropeado por nadie, sino es por su propio, el tiempo que ha pasado. No hay pintadas, no hay nada, o sea, todo está tal cual quedó en su momento, solo que pues, evidentemente estropeado pues, por el paso del tiempo, la parte que está estropeada. Pero me pareció una preciosidad. Chicos, vamos a bajar y vamos a ir viendo lo que es la casa. Fíjense cómo crece aquí la retama. Y aparte aquí, me está dando cuenta, yo como se ve el camino, guapísimo hacia la casa, me encanta. También lo que es el romero, con su florecita violeta, todo lleno de flores y en el camino hacia la casa. Qué preciosidad. Ya nos vamos acercando aquí a la casa. Qué maravilla la naturaleza, los árboles, todo que nos rodea, qué maravilla, Bueno, vamos para allá. Chicos, ya vamos llegando a la casa. La verdad que tenemos ganas a volver a verla. Es súper bonita. Miren, este sitio, solo el sitio, chicos, es un sueño, fíjense. Estamos solos nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a ustedes y yo, porque no hay nadie más, en medio del bosque, chicos. Es una maravilla. Todos los antiguos bancales donde la familia plantaba. Ahí también toda esta zona donde debía plantar. Qué maravilla, de sitio. Es que todo el bosque alrededor es un sueño poder estar aquí en esta casa para mí. Estaba deseando regresar, la verdad, y poder estar un ratito aquí, tomarme un café aquí tranquilito en este sitio del sueño, la verdad. Es una casa que se mantiene tal cual, no tiene ninguna pintada, no tiene nada, es una casa preciosa, que bueno, lo que tiene lo tiene por el paso del tiempo, como es normal, pero de resto es una casa que está intacta, chicos, preciosa, la verdad. Bueno, vamos a mirar por aquí. Un segundo, les voy a enseñar esta parte que me gustó un montón a mí la última vez. Y vamos a empezar de otra manera distinta. Les enseño primero también aquí el aljibe, que estaba muy guapo porque vemos ahora donde lavaban antiguamente la ropa aquí en la casa. Qué bonita, ¿verdad? Todo rodado de naturaleza. Esto es una gozada, la verdad. Poder venir aquí y estar en plena naturaleza viendo esta casa abandonada es un sueño. Miren. Ven el antiguo aljibe. Yo soy oscurísimo, chicos. Oscurísimo. Espera, seguro que no hay nada de agua porque no la veía antes, ahora menos la va a ver todavía. Pero voy a coger una piedrilla. A ver. Nada, evidentemente no hay nada. Pero se ve fatal. Ahora. Hay como un palo, como un... Sí, lo que se va ahí de abajo es como una especie de tronco y como una tinaja, la verdad, que si uno se cayera ahí dentro, chicos, ya no se podría salir porque hay como 7, 8, 9 metros por ahí, aproximadamente. Ahí esta cosa sería para poner el agüita aquí. No me gusta alongarme mucho nunca de estos sitios. Y miren qué maravilla. Miren el lugar donde lavaban la ropa. Miren qué sitio para lavar la ropa. En medio de la naturaleza, chicos. Lo van a poder entender alegremente aquí. Y se le secaba en un momento con el vientito que hace, con el fresquito aquí. Miren, ahí imagino que enjuagaban la ropa y la lavaban ahí, la restregarían con el famoso jabón lagarto y podrían luego tenderla aquí sin problemas, porque aquí tendrían espacio de sobra pues para tender la ropa, chicos. Algunas líneas además por ahí, no sé cómo lo hacían antiguamente, también se usaban líneas, pero miren, me encanta esta postal del lugar donde se lavaba la ropa, me parece un sitio increíble. Bueno, chicos, vamos hacia... Ahora la casa la veremos después, vamos a empezar por aquí. Primero les voy a enseñar esta zona para que vean una cosa que les quiero enseñar. Quien lo haya visto sabe lo que les voy a enseñar, pero quien no, se va a sorprender cuando lo que vean lo que les voy a mostrar aquí. Y arriba también iremos también y les mostraré también. A ver si la puedo pasar bien con la maleza que hay. Qué bonito el almendro, la verdad. Hay un almendro ahí enorme, ahora lo veremos también un poquito con más detalle. Miren. Qué bonita zona, ¿Ven? La forma que tiene, qué bonita. Todo de piedra, chicos. Esto es pura artesanía. Es una maravilla poder ver esto. Cómo se hacían las cosas antiguamente. Miren el canalón de arriba y las tejitas arriba.
Esto debe ser como una especie de como almacén. Y miren lo que hay aquí. Miren, un tonel gigante hasta el techo, chicos. Esto debe ser que hacían vino aquí. Tenían solamente parras también para hacer vino. Y aquí guardaban el vinito, chicos. Miren, qué maravilla. Miren. ¿Veis? Qué maravilla. Todo de madera. Miren. Y aquí esto de hierro. Gigante, ¿eh? Es muy maravilloso esto. Aquí es como un viaje al pasado totalmente, chicos. ¿Eh? Aquí se guardaría, imaginaos, litros y litros de vino de la cosecha que se haría aquí. Digo, vino o aceite, no lo sé. Nunca a veces uno piensa eso. Quizás pienso por las botellas que estoy viendo aquí. ¿Ves? Que siguen aquí igualmente. La de Contestable, la de cervecita. Ah, esto es Astel. Me he dado cuenta que es Astel. Otro vinito que hay aquí. ¿Vale? San Isidro, de Jumilla. Aquí también la misma. Soberano Brandy de Jerez y 501 amarilla. ¿Vale? Son botellitas que están aquí. Es el sitio de ensueño. Siempre les digo que me parece un sitio maravilloso. Que sería increíble para poder incluso aquí. No sé, aquí voy a poner o otro botellón o algo así. O me parece que podría haber aquí a lo mejor otro tonel. Podría ser a lo mejor. O un lavamanos, no sé. En que pasaba las grandes puertas, chicos. ¿Eh? Aquí ha estado alguien porque la última vez que estuve la puerta estaba abierta y ahora tiene una piedra puesta ahí. Está como a medio cerrar. Miren qué bonito. Y aquí hay un carrito de un niño. Fíjense. Como un cochecito, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Súper antiguo. Bien. Es de otra época completamente. Bueno, díganmelo ustedes, las personas que sean padres y demás y que sepan que a lo mejor si esto puede ser de esas épocas, si les suena en alguna época determinada, me lo dan en los comentarios, pero la verdad que no tengo ni idea. Plástico sí que es por dentro, con hierro y demás, pero no sé. Las fechas exactas no se las puedo comentar. Y aquí vimos una Kraft mayonesa, que esto me suena antiquísimo. No le conseguí ver la fecha. No sé si tiene... Se ve que se pudrió la mayonesa que había dentro. No se ve. A ver. A ver. Preferentemente antes de, pero está muy borrado. Está muy borrado. Y si estaba en el bote, pues imposible ya ver nada. Pero este formato también me parece antiquísimo, ¿eh? De la mayonesa Kraft. Díganmelo ustedes, pero yo creo que sí, esto es súper antiguo. Bueno, vamos a ver. Aquí atrás también. Qué imagen, ¿eh? Es preciosa, chicos. Nos retrotrae totalmente al pasado. Y miren el techo con las maderas. Precioso eso. Y se mantiene muy bien, ¿eh? Tiene todo lo que son listones de madera y arriba las tejitas. Y también hay listones cruzados también de madera. Bueno, voy a llevarlos por aquí atrás también, ya que hemos visto ahora ya esta zona que me encanta, la verdad. Vamos a ver la parte de atrás antes de ver la casa. Entrar ya en lo que es la casa propiamente dicha. Ven que el aljibe es todo esto, fíjense. Es desde aquí hasta allá atrás. Ven, es enorme. Y por aquí hay un riquito, igual más cerca después y se los enseño. Vamos a ir por detrás para enseñarles otra cosita que les quiero enseñar. Y así después ya nos vamos a la casa. Vamos por aquí. A ver. Parece que puedo pasar bien por aquí, no hay demasiada maleza, afortunadamente. Vale. Sí, se puede pasar también por aquí. Bien. Ok, ha crecido un poco por aquí bastante. No, pero sí se puede, sí se puede. Wow, soy un día que hace calor, ¿eh? Bastante calor. El otro día la otra vez hacía más fresquito, pero hoy hace mucho calor. Vamos a ver por aquí. Miren, fíjense aquí. Aquí. Miren, esto que está aquí abajo sería imagino para poner el vino, el aceite, lo que quiera que hicieran y ponerlo aquí, en cantidad, como si fuera una piscina, pero llenarlo todo. Y fíjense que allí está, chicos, a ver si lo puedo encender, la prensa con la que hacían todo el vino o el aceite, lo hacían aquí. Es un sueño poder ver eso aquí. Es alucinante, la verdad, increíble que se pueda ver todavía esa prensa ahí. Es alucinante, la verdad, que la podamos ser testigos de esa máquina, ¿no?, que se usaba antiguamente aquí. Es un lujo, la verdad, eso es de museo, la verdad, eso es para estar ya en un museo expuesto. Es una maravilla, la verdad, y es como hierro, ¿sabes?, forjado, brutal, ¿sabes?, se ve un hierro fuerte, ¿sabes? Está súper bonito, la verdad.
Esta casa es casi como un museo natural, pero más bonito todavía porque está en su propio hábitat, ¿no? En su propio sitio. Bueno, chicos, vamos hacia la casa. Vamos por aquí. ¿Ven? La casa por detrás. La podemos ver. Bueno, chicos, pues vamos ahora hacia la casa. Ya que no hemos visto la parte de atrás, que quería enseñarse, les mostraba un montón la prensa y lo que es el tonel ese tremendo que había ahí. Me parece espectacular. Tiene que ser increíble. La verdad que es un sitio, les comentaba la otra vez que me parece un sitio increíble como para hacer ahí un gran comedor, una zona para fiesta, ¿verdad? Para poner incluso dejando el tonel, porque creo que le da una vista increíble, lijándolo y poniéndole un poquito de pintura, de barniz y demás. Y luego dejando todo eso tal cual y poner ahí pues unas mesitas y demás para hacer fiestas, para hacer alguna familia que tuviera esta casa, que sería una maravilla. A ver quién no le gustaría una casita aquí en medio del campo maravillosa para fin de semana y demás, o para incluso vivir aquí si le gusta cultivar y demás, tener sus animalitos y demás. Y con esta tranquilidad, chicos, se puede vivir de lujo. Y luego te puedes siempre con el coche acercarte a la ciudad. Y aquí pondrían agua y demás y vivir cómodamente, ¿no? Aquí esto es como un tonel, ¿no? Sí, hay como un tonel aquí. Las plantas han crecido alrededor. Bueno, vamos hacia la casa. Vamos por aquí. La verdad es que el sitio es alucinante, chicos. Miren todo el bosque que rodea la casa. No me canso de decir, me parece increíble, ¿eh? Ese camino larguísimo hacia acá, ¿eh? Todo el bosque que la sigue rodeando la casa. Y ahora vamos a ver si se puede entrar como siempre, que imagino que sí, porque la vía abierta, yo imagino que no debería haber problemas. Siempre digo que veo algunos excrementos de animales y no sé si son jabalíes o son cabras, no tengo muy claro. Como las hay también de estas salvajes por ahí, no lo sé exactamente lo que será. Y siempre me da un poco de cosa porque una vez me pasó que en una había un jabalí en una casa. Vamos a... ¿ven? Y está pisado de una manera un poco... que ellos a veces se revuelcan en la hierba y demás. Pero bueno, imagino que no habrá ningún problema, chicos. Miren la casa. Qué bonita es. Y ahí está el almendro. Miren, los barrotitos eran hasta de madera. Qué guapo, ¿eh? Bueno, vamos ya a entrar. No, la maleza casi no me deja ni pasar, ¿eh? Aquí hay una puertita. Que en su momento tenía, pero bueno, se ve que está ya rota. Miren la entradita, miren las grandes puertas de entrada. Qué pasado. De madera. Una ha caído aquí. Miren. Por aquí la casa. Y esto era el gran hogar para la familia hacer de comer y demás. Miren. Este hierrito aquí sería una especie de lugar para colocar cositas. Todo hierro forjado. Aquí una hornacina. ¿Eh? Para poner las cositas de la cocina seguramente. Fíjense que los barrotes eran completamente de madera. ¿Ven aquí? Están carcomidos ya con el paso del tiempo. Aquí estaría el lugar donde harían de comer. Si tengo una tablita aquí y arriba lo que era el extractor, ¿no? De lo que era la cocina. Esto es como una especie también de hornacina chiquitita. Sería para colocar cosas, a lo mejor los fósforos o lo que quiera que usaran para hacer de comer. Miren, aquí el gran hogar, chicos. La chimenea se ve hasta arriba. Aquí sería para colocar cositas aquí en este lugar. Fíjense. Y aquí un huequito que no sé para qué sería. No sé. ¿Qué objetivo? Pero a ver si puedo encender la luz. Hay un agujerito aquí, pero no sé con qué objetivo estaría este agujero aquí. Parece como un horno, pero no, me parece no parece como tal, ¿no? Y ahí también pondrían cositas. Y aquí sería pues para poner la chimenea. Que aquí en invierno, chicos, tiene que hacer un frío tremendo. O sea que seguramente lo tendrían continuamente puesto en invierno. O sea que... qué buenísimo el sitio, la verdad. Me encanta la casa esta. Es un súper acogedor aquí en el campo. Esto para reformarlo. Poner aquí un gran salón, chicos. Con sus buenos sofás, su chimeneita nueva, bien puestita. ¿Eh? Qué maravilla tu televisión aquí. Poner aquí, pues, imagínense, un cafecito, un chocolate caliente, chicos. Venir aquí a la puerta, asomarse y a disfrutar, chicos. Qué maravilla, miren. Bueno, vamos a seguir por aquí. Esta es una de las habitaciones que hay aquí atrás. Aquí tiene pinta de haber habido como una especie de probablemente de lavamanos o algo de eso. Pero probablemente se lo han llevado porque ahí veo que, ven, como aquí solía estar mucho en estas casas, a la entrada una especie de lavamanos. Pero yo creo que se lo han llevado. Y ven, el portón tenía, como les he dicho otras veces, una puerta adicional para abrirla y no tener que tener todo el día la gran puerta abierta, sino una pequeñita y ya está.
cómo se escuchan los pajaritos. Miren qué bonito esta parte de aquí. Qué bonita esta entrada, fíjense. Miren. Como esa formita así tallada espectacular. Así como un estilo árabe. Miren. Qué bonita, ¿eh? Aquí una de las habitaciones. Tiene ahí su ventanita. Estas ventanitas antiguas me encantan, así como ven con esas cositas aquí detrás. Y totalmente de madera. Miren todas las almendras del almendro que está detrás. Qué maravilla, ¿eh? Qué pasada, chicos. Y el hierro forjado de la ventana. Vamos a la cerradita para que no se estropee. Y el fellillito ahí. Bueno, vamos a ir por la casa. Se ve que en su momento tuvieron animales y se ve en el suelo como que hubieron bastantes animales en su momento. Porque muchas veces lo que pasa con estas casas abandonadas, chicos, es que cuando se abandonan o previamente abandonarse, a lo mejor ya la familia ya no vive y lo aprovechan para tener ovejas, tener cabritas, tener lo que sea aquí, y durante un tiempo la aprovechan los señores hasta que a lo mejor el señor fallece y finalmente pues la casita queda abandonada. En este caso la casa ya tiene ya muchísimos años, ya se ve abandonada, pero bueno, nos hace ver un poquito cómo era la vida aquí, chicos, en el campo, cómo eran estas casas que son una maravilla, la verdad, preciosas. Miren, aquí vemos un comedero, es lo que les decía. Se ve que había animales, se ve hasta en el suelo, que habían estado los animalitos aquí en la casa. ¿Ven aquí? Y entonces ellos aquí pues tendrían, en su momento sería una casa, tendrían sus salones, sus habitaciones y demás, pero ahora mismo, o de último, ¿no? Pues tenían ya sus animalitos y aprovecharon pues para poner aquí pues, una especie de canaletas para ponerles de comer, ¿no? Tener aquí esos animalitos en su momento. ¿Ven? Ya está gritándose ya las puertas, chicos. Aquí también vemos que en la otra parte, además fíjense aquí la puerta, me encantó esta puerta la otra vez que lo vi, porque es como la mitad de la puerta. Aquí tenía una parte superior, no sé si tú querías abrir, podías ver lo que había aquí sin necesidad de abrirla completa, sino una parte de la puertita, ¿ven? Como una cancelita, tipo cancela, ¿no? Y eran anchísimas las puertas, ¿eh? Aquí había otro comedero, ¿ves? Que de último, todo aprovecharon la casa completamente prácticamente para comedero. Aquí otra, y tengo que tener cuidado porque mira, están cayendo las partes de alta, voy a subir rápido, voy a pasar, venga. Subir, no, perdón, a pasar porque... Mira, se me puede quedar eso en un segundo. Hay las argollitas para los animales. Y ahí esto debe ser los comederos, pero se han ido estropeando. Y aquí incluso ya les digo que ha caído el techo. Y otro comedero aquí. Era unas casas, tuvo que ser cuando estaba como casa, es una preciosidad, chicos, una maravilla. Igualmente es muy bonita, pero venga, más está hecha con piedras. Pero tenía que ser una maravilla cuando en su momento vivían aquí la familia, chicos. Vienen aquí. Otro comedero y ahí tengo una hornacina pues también para poner cositas de la casa y demás. En la gran puerta de madera, son esas creo que se llaman arañas ermitañas, creo que se llaman, porque se ponen dentro, crean estas redes y se ponen dentro y ya estarían dentro. Mira, algunas están por aquí, lo que pasa es que este no está vivo ya, pero se ponen las arañas, se viven ahí dentro de esas, crean como una especie de embudo y desde ahí cazan. Pero miren qué vista. Les voy a enseñar la precisión que es la vista esta hacia el almendro que hay fuera. Miren. ¿Ven? Esta es una preciosidad, chicos. Tiene aquí la puertita que salía afuera. ¿Ven? Y el almendro aquí. Qué maravilla, ¿eh? ¿Ven que eran almendros? Incluso miren las almendras aquí. Qué pasada, las flores del almendro son una preciosidad. Fíjense. Son preciosas, chicos. Y la verdad que son las almendras, están todo llenas. Vamos a tomar un poco para que lo vean mejor. A ver. Todo lleno de almendras. Es una pasada. La familia pudiera recoger sus almendras y hacer sus dulcitos de almendra y demás, chicos. ¿Sabes lo rico que está eso? Azúcar, almendra, harina y poco más. Y huevos creo que le ponen normalmente esos dulces de almendra y eso queda, vamos, delicioso, chicos. Con mucha almendra para que le dé sabor, porque el sabor de la almendra es delicioso. O sea que maravilloso, chicos. La familia tenía que tener aquí pues de todo, pues si tenían cabritas, tenían todo tipo de animales y demás, pues aquí tenían prácticamente autosuficientes, podían vivir aquí casi sin que les molestara a nadie y saliendo de aquí pues lo necesario, lo que ellos quisieran, ¿no? Cuando necesitaban salir pues salían y cuando no tenían aquí de todo.
Qué guapa la ventanita de la parte alta donde vamos a subir ahora. Pero está lleno de almendras, lleno. Qué pasada. Se puede coger un saco enorme de castañas, iba a decir. Perdón, de almendras. Bueno, chicos, vamos a la parte alta. Fíjense que tenían también un gran patio, Aquí pueden ponerte todas las cosas de la casa y tener hasta con total intimidad porque les rodeaba todo el muro y tienen la partita hasta aquí cerrada, pues para lo que necesitaran. Y con todas esas vistas increíbles al bosque, chicos. Bueno, vamos a seguir viendo la casa. Vamos a pasar con cuidadito, que este techo parece que está un poquito mejor que el otro. Bueno, vamos por aquí. Este me preocupa aquí al pasar. Con cuidado. Venga. Ya está. Vamos a subir, que la escalera sé que está un poquito como que mal, diríamos ahí. Pero vamos a ver con cuidadito, mucho cuidado. Sé que el techo estaba mal arriba, no ha caído. No. Pero todavía está ya a punto. Voy con mucho cuidado. Miren el pasador de manos. Voy despacito para que no se caiga. Y miren aquí. Miren que la habitacioncita con un banquito allá. Y miren aquí el armario esquinero, que guapo, La ventana con vistas increíbles al bosque. Y el armarito aquí para poner. Ven, todos esos huequitos que están viendo se ponían estanterías hacia arriba. Y ahí podían poner de todo. Llenaban todo lo que quisieran de ropa, de lo que necesitaran de la casa. Esta habitación es muy luminosa también, es muy bonita. Hay muy bonita luz porque al estar en un sitio tan abierto hacia el bosque, está muy iluminado, muy bonito, chicos. Me gusta porque tiene una luz preciosa el lugar. Qué guapo. Bueno, vamos a ver un poquito más por aquí. Y ya luego, miren arriba cómo está ella. Hay que tener mucho cuidado. Una habitación, estaba atrás, afuera, donde vimos antes. A ver si puedo pasar con cuidadito, chicos, y se lo muestro. Rápidamente. Ven, por aquí atrás está la prensa. No me acuerdo de venir por aquí. Por aquí atrás está la prensa. Y por aquí se puede dar la vuelta a la casa. ¿Ven? Todos los arbolitos aquí del bosque, justo detrás de la casa. Todos los pinos. Qué bonito, Salir aquí y ver todo rodeado de pinos. Qué maravilla. Los días que esté lloviendo, frío, con tu cafecito humeante aquí en el bosquecillo este que está aquí detrás. Tiene que ser una maravilla, chicos. Es la casita toda de piedra. Bueno, aquí tienen una gran habitación, que aquí pueden poner camas y demás. Ahí ya vemos que está rompiendo el suelo, por eso no se puede pisar. Y esos huequitos normalmente los usaban incluso como si fueran, ¿cómo les voy a decir? Como si fueran estanterías. Se ponen también estanterías y se utilizaban como armarios. Bueno, vamos por aquí con cuidadito. Ahí sí que hay con mucho cuidadito. Y ya ven que las otras partes de la casa, la puerta esa, da donde están lo que son las, creo que es donde está lo del aceite. Pero claro, ya no se puede pasar. Miren cómo está el suelo. Se ha derrumbado todo. Y miren lo fino que es, porque parece que es más ancho, que miren, es así, es nada. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, no se puede pisar para allá, porque se puede venir a ver, está como hacia adentro ya, cayéndose, y de hecho ahí se cayó completamente. Y en la ventanita incluso ya ha entrado incluso la naturaleza. Dentro de arriba lo que son los listones de madera, cruzados también, y encima pues lo que son las tejitas de la casa. Pues chicos, voy a bajar con cuidadito por aquí y voy a tomar un café que me traje rápidamente para seguir, porque ahora me quedan un montón de kilómetros, chicos, para llegar. Vamos a ver, rápido hacia casa, bueno, hacia casa, pero primero al coche y luego a casa, que ya veremos cuando llego. ¿Qué pasa esto? Que es como de madera, como fíjense, son como para poner aquí cositas, como si fuera un perchero, ¿no? Para poner cositas de la casa. Y esto que era como qué raro. Esto mira, es como de metal. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, no sé para qué sería. No sé si era que los animalitos. No, serían los sostén de la puerta que habría aquí. Eso me estaría una puertita aquí y sostendría la puerta seguramente. Pues chicos, vamos a tomarnos el café. Vamos a buscar un sitio donde tomarnos el cafecito. Y ya sigo. Qué pasada cómo han crecido todas estas plantitas, Tienen todo cubierto casi la entrada. Ahí. Como acordé que les dije lo del aljibe, primero voy a mirar lo del aljibe. Fíjense que tiene aquí como un huequillo. Ven que el aljibe es todo esto, es grandísimo, parece pequeño. Le doy la vuelta como les prometí. Pero no se hunda esto porque no. Alguien me saca a mí de aquí.
Vale, tenemos una canalización, sí, se ve por aquí. Sí, todo esto debe ser la finca. A ver si puedo pasar yo. Ahí por aquí sí, ahí perfecto. ¿Ven? Y aquí, ¿ven? Se canalizaba el agua. No sé si es que aquí lo sacaban de alguna manera o había una forma de extraer el agua. Y aquí estaba el aljibe, ¿eh? y el agüita por aquí. Basada, ¿eh? Es enorme, ¿eh? Y profundo. Como para caer dentro, ¿eh? Bueno, vamos al cafecito ya, chicos. Vamos ya, paramos un momentito, descansamos y nos tomamos ese cafecito. O sea, que vayan preparándose el café en casa, vayan a la cocina, prepárense un cafecito. Deje que esté calentito aquí para tomárselo. Vamos a donde me lo tomo. Y me voy a tomar por aquí. Yo creo que aquí es el mejor sitio porque aquí hay mucha tierra y va a ser mejor tomármelo aquí mismo, donde me lo tomé aquí, la última vez que vinimos. Esta vez sí me traje el termo, o sea que hoy sí vamos a tener cafecito en el termo, calentito. O sea que vamos a tomármelo y espero que ya tengan el suyo y se lo tomen conmigo, chicos. Chicos, a su salud. Como les dije, espero que se estén tomando un cafecito conmigo. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme, la verdad. Este lugar increíble y nos tomamos aquí el cafecito. Mira, qué maravilla. Mira, vamos a tomarme aquí. Qué maravilla con mi tacita de café, como tuvo que ser la familia en su momento, que se asomaban aquí y veían todo este paisaje increíble. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, pues otro día más en medio de la naturaleza, estoy en medio del bosque, respirando aire puro, pero puro. Esto es brutal, lo fresquito que está el día, porque bueno, que no les engañe el día, ven que el día está espectacular, azul, pero que no les engañe, no hace 30 grados, hace entre 1 y 2 grados aproximadamente. Hay un tiempo glacial ahora mismo, estamos en enero y estoy congelado, la verdad me ha costado sacar las manos de los bolsillos para poder coger la cámara. Estoy en un sitio súper aislado. Me vino hoy a hacer un sendero, pero la casualidad que ahora cuando venía para acá me di cuenta que había aparecido una casa por aquí, como abandonada. Por eso empecé a grabar. Digo, bueno, voy a grabar, si la encuentro, pues se las muestro. O sea que bueno, chicos, voy a seguir el camino y si llego y encuentro la casita que está abandonada, se las muestro. Venga, hasta ahora. Pues chicos, me sigo internando por el bosque. La verdad que pensé, porque la senda anterior llegaba hasta una casa, pero a partir de ahí se vuelve un sendero, con lo que yo creo que lo que era el camino original de la casa se ha ido perdiendo. Y si hay un sendero aquí es porque lo cruzan senderistas que cruzan la montaña, porque si no, no habría ni camino para llegar a la casa. Yo creo que hubiera desaparecido hace tiempo y se hubiera quedado aislada en mitad del bosque. Realmente es sorprendente. Vamos a ver, porque en la casa, por lo que yo vi, no hay nada alrededor. O sea, vivían completamente aislados de toda la civilización. Tenían que recorrer, bueno, como estoy yo, caminando kilómetros para llegar al lugar en medio del bosque. Fíjense que estamos, miren chicos, todo alrededor, todo esto bosque, aquí no hay nada más. Escuchen, nada, ni un sonido de coche, ni un sonido de nada. Es el silencio absoluto, el aislamiento total. La verdad que viene bien para un poco desconectar, ¿verdad? De todo este ruido que tenemos en las ciudades, de esto que no puedes pasar sin ver un coche en cada segundo, ese agobio, ¿verdad? Y esto es una maravilla, la verdad, estar en mitad del bosque. Yo creo que veo algunos muros por aquí. Puede ser que hasta aquí a lo mejor llegaran las tierras de la casa o hicieran mancales por aquí. Ya estoy, yo creo que relativamente cerca, y si llego pues les enseño, aunque veo que el camino cada vez se parece un poco como más estrecho y que se interna más en el bosque, pero bueno, yo espero que pueda llegar. Bueno chicos, vengo ahí abajo, no sé cuántos kilómetros llevo ya caminado y por fin parece que está la casa arriba. Me acabo de quitar los guantes que llevo para poderles mostrar y poder usar la cámara, pero parece que está ahí arriba. Vamos a ver, parece grandita, ¿eh? Pues chicos, ya estamos en la casa. Yo creo que esto es la flor de romero, ¿no? Esto parece romero. El romero huele riquísimo, chicos. Díganme, a ver, yo creo que sí, pero díganme ustedes, pues yo creo que este es el romero. Qué maravilla, esto cuando da el solito tiene que oler espectacular, chicos. Ya estamos en la casa. Creo que se puede pasar, vamos a mirarlo a ver. Ahí está toda la casa, se ve enorme, la verdad, grandísima.
Y esto deben ser todas las tierras de cultivo de la casa. Vamos para allá a ver. Este es el caminito que llega por aquí, se ve bastante deteriorado. Dios, qué pasada, ¿no? Qué altura hay aquí. Se caían como árboles frutales y demás. Esto deben ser como para poner los animalitos. Ven aquí. Pero ya se ha caído. Qué pasada, como tienen tierras, como estaban aquí aislados, chicos. Es increíble cómo vivían aquí. Qué locura. Qué grande se ve el sitio, Miren qué espectáculo. No sé ni cómo construyeron esto aquí en medio, chicos. Vamos a ver por aquí. Hola. Oh, qué bonita. Mira las plantas como se van cerrando por aquí. Hola. Oh, mira por ahí, chicos, a ver. Wow. Mira la puerta. Qué pena, se ha caído parte del techo. Miren la chimenea que hay arriba. Qué bonita. Por ahí parece que hay más habitaciones y se puede subir, chicos. Vamos a mirar por aquí, a ver. Hola. Por aquí, la escalera que sube arriba se cayó. Oh, cuidadito por aquí, chicos, no sé cómo está esto. Vale. El techo se ha caído, chicos. Qué pena. Pero miren, aquí enfrente había como una cocina. Ven, esto era un gran hogar. Sillones a los lados. Imagínense para poner el fueguito ahí, chicos. Ponerse el cafecito y sentarse en uno de los sillones a tomarse el café. Qué pasada, Y ahí todo lo que es esa chimenea y una especie de armaritos ahí para tomar café, chicos. Miren qué pasada. Que vean que se ha caído la parte alta. Y era todo, como hemos visto muchas veces, de maderita, con piso, lo que es el techo un poquito curvo, como para mantener el peso, y como una especie de escayola, ¿verdad? Ahí también hay como un armarito. Ven con la estantería. Voy a intentar pasar por el otro lado, a ver si puedo ver algo más. Ahí se ven como algún armario, como algún mueble. Lo que pasa es que tengo que tener cuidado, miren, las vigas han caído aquí y me pueden caer encima, chicos. Voy a pasar por aquí. Venga. Qué pena. Ven la puerta, que pasaba toda metálica. Qué increíble. Y de madera. Y fíjense, esto lo hemos visto en algunas otras casas, como si fuera un dibujo hecho con talla. Es todo de metal y hecho con talla. Lo que yo no sé si va a poder pasar por aquí. Yo creo que hay un montón de altura. Yo no sé si hay algún pozo por aquí, tío. Vamos a mirar por aquí a ver si se puede pasar. Parece que hay un camino un poco que la gente suele venir, los senderistas. Vamos a ver si por abajo. Creo que sí. A ver, con cuidadito, chicos, porque si no estoy tan aislado aquí que no podría ayudar a nadie aunque quisiera. Venga. Ni sé si hay cobertura, no lo he mirado, la verdad, tenía que haberlo mirado. A ver. Vale. Esta parte también ha caído. La más entera que se ve parece que es esta de aquí atrás. Yo, está aisladísima, chicos. ¿Te imaginas para construir esto aquí en medio? Claro, imagino que habría un camino en su momento que le llevaba hasta aquí, hasta el bosque. Pero la verdad que lo va a estar complicado para llegar aquí. Aquí hay un trozo de madera. No sé si es que está cuidando con un pozo o algo. Qué pequeña la puerta. Vale. Esto no es como para los animales, chicos. Creo que la parte de atrás no se puede pasar. Qué pena. Y esto también que era como si fuera una especie de cueva. A lo mejor para los animales. ¿Se dan cuenta? Qué pasada. Sí, para los animalitos. Y aquí también. Qué raro, porque tiene como un banquito. ¿Ven? No sé para qué podía ser esto. Aquí está claro que eran para animales. Porque ahí se ve incluso para donde comían y demás. Debajo justo de la casa. Como he metido muchas veces porque los animalitos debajo de la casa daban calor y subía hacia arriba. Eran como una calefacción natural, chicos. La verdad que el sitio está en un sitio inmejorable. Pero creo que no vamos a poder visitar más. Ay, no sé si se puede visitar por otro lado. Yo creo que no. Qué pena, chicos, porque la verdad que el sitio me parece espectacular. Y aquí también debería ser para alguna habitación que pasaba por allí hasta aquí y esto así. Vamos a ver si por otro lado se puede pasar. Dar una vuelta por aquí. Lo que pasa es que como no veo muy bien lo que estoy pisando, es lo que me preocupa un poco. Me da más tranquilidad cuando veo el camino, como cae el pisado, gente. Ahí sí me da más tranquilidad del sendero.
No sé si detrás, a lo mejor detrás hay algún acceso. Vamos por aquí a ver. ¿Ves? Hay un sendero por aquí que llega hasta la casa. Lo que yo no sé si alguno lo bordea. Yo creo que no se puede pasar. No sé, vamos a pasar un poquito. Por lo menos intentar un poquito, a ver. Se nota que en su momento ha pasado gente, pero como que hace tiempo que no pasa. A ver. Mi madre, ¿dónde me meto yo, chicos? No, por aquí no se puede pasar más. Intentar pasar por detrás, chicos, a ver si puedo. Bueno, vamos a ver por aquí si puedo pasar. No sé si podrá pasar por ahí. Me voy a hacer la casa por detrás. Enorme, tío. No. Bueno. Parece que no, digo. No hay otro acceso. No lo hay. Vamos a ver si puedo bajar por aquí, porque el camino por el que seguí antes no tenía que haberlo seguido. Hay un precipicio al lado y puede haber caído por ahí. Esto va a hacer que me lleve fuera. A ver. Lo voy a intentar por lo menos. No tener que volver por allá porque no me gustó nada del camino. Qué pena la casita, chicos. Parece que por aquí puedo pasar, ahora que sí. Sí, parece que sí. Sí, pero en la casa no hay otro acceso porque al caer arriba. Qué pena. Qué pena. ¿Ves? Aquí había como otra construcción. Que era como para animales, me suena también. Y aquí un antiguo pozo. Todo un pozo. ¿Ves? Es el antiguo pozo de la casa. Ese profundísimo, chico. Profundísimo, sí. Súper profundo. De ahí sacarían el agua pues para los animalitos y para beber incluso. Aquí el agua tiene que estar súper limpia, tío. El sitio espectacular. He parado un momentito para tomar un café. Basta, me sentar, me va a revivir, chicos, porque llevo un montón de kilómetros y se ve el humito. Y hace un frío, hace como 1 grado aproximadamente, pues según me dice el móvil, hace 1 grado de temperatura aquí ahora mismo. O sea que imagínense cómo me va a sentar a mí esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, pedirte que te suscribas, activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir, da un like si te gustó el vídeo y comparte en tus redes sociales, con lo que ayudas muchísimo a seguir adelante. Sin más, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.